La última clase, lo que vieron con Pablo fue eh, que hay una serie de componentes básicos que pueden formar parte de una aplicación, ¿sí? Una aplicación Android en este caso. ¿Y esos componentes cuáles eran? Mencionó cuatro o cinco él. Intent, Intent, Activity, Activity, y nombres raros, pues. sí, servicios, Content Sí. Provider y Broadcast, ¿sí? Ujú. Estamos, y un widget que puede ser otro componente más. Eh, ¿Y cuál les parece fue el objetivo de la clase pasada? De trabajar de esos cinco componentes, ¿no? Eh, ¿Cuáles conocieron en detalle? Activity e Intent, que el Exact- Intent es el que permite transferir datos o comunicar ambas vistas. exactamente. Hicieron hincapié en esos dos componentes, ¿sí? En un activity y en un intent. ¿Y del activity qué me pueden decir? ¿Qué es un Que se activity? conecta necesariamente con un XML, con una... Layout. Bien, que el activity en sí no es la vista, ¿no? Ujú, Que la vista está creada en XML. Perfecto. Y que el activity sería, en definitiva, como el controlador de esa vista, ¿no? Podemos verlo ujú. así. Bien, perfecto. Clase. Que es una clase Java, exactamente. Es una clase Java que hereda de App Compact Activity, ¿sí? Y al heredar de App Compact Activity, hereda una serie de métodos que yo puedo sobreescribir, ¿sí? Esos métodos, si quiero que se ejecuten, si quiero que se haga una determinada tarea, de acuerdo al ciclo de vida, como menciona Isaías, eh, por el que va pasando la activity, ¿no? ¿Y cuáles serían los estados de vida de una activity? Con sus palabras. On On create. create, No los métodos, los estados. ¿Por qué estados va pasando? Cerrado, después Pausa. se abre. Activo. Activo, pausado. Pausado. Bien. O sea que si los decimos más o menos en orden, son los mismos estados por los que pasaría un hilo, ¿no? De ejecución, su proceso, que es el iniciado, ¿sí? En ejecución, pausado y termina en muerto o parado, ¿no? Estamos cuando la activity llega al estado de parado, de stop, significa, sí, al último estado de muerte, la activity sale de la RAM, ¿no? Está más si quiero volver, tengo que volver a ejecutar, ¿no? Si tengo una sola activity, mi aplicación tiene una sola activity, que es la principal, ¿no? Eh, y llegó al estado de parado, es porque cerré la aplicación seguramente, y si necesito que vuelva a estar iniciada, tengo que volver a abrir la aplicación, ¿sí? Ahora, pregunto, ¿una aplicación puede tener más de una activity? Sí. Sí, sí. puede Sí, tener más de una activity, sí, sí. ¿sí? Ahora, eh, de todas las activities que va a tener mi aplicación, una es la principal, una es la desde donde va a arrancar la aplicación, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y qué tengo que tener en cuenta cuando agrego una activity al proyecto? Que esté registrada en dónde también. En el manifiesto. En el manifiesto, ¿sí? Si yo la creo a la activity usando el asistente, ¿no? File, new, qué sé yo, activity, pum, pum, Android Studio lo hace automáticamente, ¿no? Me crea la activity, me la crea con el XML, o sea, con la vista con la que la voy a asociar, y automáticamente me lo registra en el Android Manifest, ¿sí? ¿Estamos? Si yo la creo de esa forma, automáticamente, pero me tengo que asegurar que esté, ¿sí? Me tengo que asegurar que esté, exactamente. De todas las activities, como hablábamos, que puede tener nuestra aplicación, una es la principal, ¿sí? Que si yo voy al Android Manifest, tiene un intent filter que indica que esa es la main, es la principal, y es launcher, es la que se va a ejecutar cuando arranco la aplicación, ¿cierto? Otra cosa que más o menos seguramente charlaron o escucharon o vieron en las diapositivas o en algún video, es que eh, mi aplicación puede estar conformada por varias activities, una es la principal, y que eh, la responsabilidad de una activity es única. A ver, es decir, si yo necesito que mi aplicación permita el login de un usuario, pero que también permita el registro de un usuario, lo voy a hacer a esas tareas en dos activities diferentes, ¿sí? La activity que tiene la responsabilidad del login
va a tener la vista y la funcionalidad de login nada más. La de registro, ¿sí? Lo voy a tener que armar en otra activity distinta, ¿cierto? O sea, la idea es que haya una tarea por activity, ¿no? A contrario de lo que uno puede llegar a pensar o diseñar para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Una web o una aplicación de escritorio. Como si fuera un crear usuario, profe, más o menos. Claro, por ejemplo, la vista Otra de crear activity. usuario de registro, si ese formulario tendría que estar en otra activity, ¿cierto? Ahora, eh, si mi aplicación tiene varias activities, el usuario, cuando se ejecuta la aplicación, arranca la activity principal y a medida que el usuario va haciendo tareas, va a ir abriendo activities, ¿sí? Y esas activities van quedando en una ¿qué? Una En una pila, pila. una, Una En una pila. en una pila, exactamente, en una pila. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Nuestra aplicación se va a correr en un dispositivo con escasos recursos, ¿sí? Entonces, si el sistema operativo de pronto necesita recursos, ¿sí? De esa pila, esas activities que estén en desuso o que hace bastante tiempo que no se están usando, automáticamente las puede ir eliminando hasta dejar solamente la pila inicial, la activity inicial, ¿no? ¿no? ¿Sí? Entonces, yo siempre tengo que pensar en eso, que las activities secundarias, ¿sí? Las activities secundarias en algún momento se pueden cerrar porque el sistema operativo puede llegar a necesitar recursos. ¿Estamos? Profe, Sí, bueno, veo que usted dice que el sistema lo cierra solo a las activities. ¿El destroy sería lo mismo que cerrarla manualmente nosotros? El no. on destroy. No, Ahí es ajá. en donde quiero que vean esto. Supongamos, ¿sí? Supongamos, a ver, yo estaba tratando hoy a la mañana y siempre me encuentro con este mismo problema cada vez que voy a dar una clase de por allí, ¿cómo puedo explicar eh, estos métodos que ustedes fueron sobreescribiendo? El on create, el on destroy, el on resume, ¿cómo los puedo explicar? Bueno, supongamos, ¿sí? Que tenemos un auto y ustedes son fabricantes de motor. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. Ese motor, ¿sí? Imagínenlo como una clase, como un objeto que va a tener funcionalidades. ¿Cuál les parece a ustedes son las funcionalidades que debería tener el motor para que después pueda interactuar el conductor? ¿Qué debería permitir el motor? Ya la Primero que todo, combustión, arrancar. arrancar. Arrancar, ¿sí? Avanzar, retroceder. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Control de Bien. velocidad. Control de velocidad, ¿sí? Un montón de otras cuestiones, ¿cierto? Entonces, si yo voy a diseñar un motor, ¿sí? Tengo que prever que tiene que tener esas funcionalidades que quizás el usuario en algún momento las vaya a usar. ¿Estamos? Bueno, ahora, ustedes no son diseñadores de motores. En este caso son diseñadores de aplicaciones, ¿no? Que constan de activities. Entonces, ustedes saben que cuando ustedes diseñan la activity, es un componente, ¿sí? Que va a ir encastrado en un sistema operativo que va a controlar el ciclo de vida de ese componente, de esa aplicación que ustedes crearon, ¿no? De cada activity de esa aplicación que ustedes crearon. Entonces, ¿qué pasa? El sistema operativo, ¿sí? Que ¿vieron todo ese armazón de aplicaciones que tiene el sistema operativo? Que lo vimos cuando vimos las capas. Uno de esos subsistemas son los que verifican qué aplicación está en este momento funcionando, cuántas activities están activas, y para una activity en particular, para cada una de las activities, supongamos la última de la pila, el sistema operativo va viendo, che, esta activity está en pausado y justo el usuario ejecutó otra aplicación, ¿sí? Y esta no la está usando y necesito cerrarla. Entonces la activity tiene que tener esa interfaz para que el sistema operativo, si la necesita cerrar, la pueda cerrar, ¿sí? Que si esa activity pasa al estado pausado, el sistema operativo pueda apretar ese botón de pausado en la activity, ¿sí? Para que la activity pase a pausado. ¿Qué significa esto? Que la activity tiene que tener esos métodos que va a usar en algún momento el sistema operativo cuando va cambiando la activity, su estado en su ciclo de vida, ¿no? Las activities tienen esos métodos, porque los heredan de App Compact Activity, ¿sí?
hereda esos métodos que el sistema operativo los va a ejecutar cuando la activity va pasando por ese ciclo. Es decir, que la activity tiene el método onCreate, que es el que se va a ejecutar ni bien yo haga doble clic en la activity. La activity tiene el método onStart, que se va a ejecutar, ¿sí? Un segundito antes, ¿sí? El onResume, un poquito antes de que ya aparezca la interfaz del usuario, y el onStart una vez que el usuario está interactuando con ella. Tiene el método onPause cuando la activity pasa de estar activa a estar en un estado secundario. Tiene el método onStop, ¿sí? Cuando la activity ya está pasando, cuando el usuario la intenta cerrar, ¿sí? El sistema operativo ejecuta de esa activity el método onStop, ¿sí? Y para último ejecutar el onDestroy. Eso lo tiene la activity, lo tiene porque los hereda, ¿sí? Ahora, si a mí me interesa que determinado comportamiento se ejecute en determinado estado de vida de la activity, los tengo que sobreescribir. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me interesa, ¿sí? Si yo sé, si yo conozco el ciclo de vida y conozco qué métodos son los que ejecuta el sistema operativo de esa activity cuando la activity está en determinado estado, como les decía, eh, me interesa saber que eh, si yo, por ejemplo, en mi activity tengo la necesidad de conectarme, por ejemplo, al GPS, ¿sí? Y en el onCreate inicializo el objeto que se va a encargar de traerme información del GPS, ¿sí? Y en el onStop, por ejemplo, o en el onPause, que digo, bueno, si la activity está pausada, que no siga haciendo lecturas del GPS. Lo desactivo, ¿sí? Pero ¿qué puede llegar a suceder? Que la activity puede estar en pausado, yo desactivé el GPS, pero si el usuario de pronto vuelve a la activity, ¿sí? Dice, no, quiero seguir viendo mi ubicación, ¿qué pasaría? Y del pausado, ¿cuál es el método que va a volver a ejecutar el sistema operativo? Con resumen, El onResume, el El onRestart, el onResume, ¿cierto? reza- ¿Sí? El onCreate no se vuelve a ejecutar más, se ejecuta una sola vez en la vida de la activity. Entonces, ¿qué significaría esto? Ah, che, qué huevón. Yo tendría que, perdón, quedó grabado. Tendría que iniciar, ¿sí? La conexión con el GPS, por ejemplo, en el onResume y desconectarle en el onPause. Cosa de que si el usuario de pronto vuelve a activar la activity, ¿sí? Cuando vuelva al onResume, vuelva a conectar al GPS y yo vuelva a obtener las lecturas. Los desconecto en el onPause para no usar recursos, ¿sí? Y bajar la performance de otras aplicaciones que yo tenga abiertas. Entonces, para eso sirve, ¿sí? El conocer el ciclo de vida de la activity, qué métodos son los que se van ejecutando a medida que la activity cambia de estado. ¿Sí? ¿Estamos? Eh, a ver, no quiere decir que yo todo lo voy a poner en el onCreate. Toda la funcionalidad de la activity va en el onCreate. No, ¿sí? Yo puedo, pensando y conociendo ahora, ya a medida que vayamos avanzando, si yo necesito inicializar algún componente, algún servicio, ¿sí? Y bueno, en lugar del onCreate lo haría en el onResume, ¿sí? O en el onStart. Conviene en el onResume antes que empiece a interactuar el usuario y lo desactivaría en el onPause, por ejemplo. ¿Y qué pondría en el onDestroy? Y yo sé que el onDestroy se va a ejecutar antes de que se cierre la aplicación, la activity completamente. Entonces ahí podría poner las rutinas para guardar esos datos que no los quiero perder, por ejemplo. Isaí, Ángel Ismael, que levantó la profe, mano. una consulta. Es decir, que si nosotros no modificamos el estado de la activity en ningún momento, todas van a quedar consumiendo recursos, ¿verdad? Significa de que si vos, por ejemplo, en el onCreate, ¿sí? Si vos, por ejemplo, en el onCreate iniciás un servicio, ¿sí? Que es un proceso que se ejecuta en un segundo plano, y ese servicio es un servicio que se llama unbinding, o sea, desvinculado, que puede seguir funcionando aún cerrándose la aplicación inclusive, y nunca lo frenaste, ¿sí? Por más que cierre la aplicación, ese servicio podría seguir funcionando, ¿sí? Hay este, acciones, hay funciones que vos podés activar que si no las frenas en algún lado, siguen, ¿sí? Tenés que reiniciar el teléfono para pararlo, por ejemplo, ¿sí? Ah, ok. ¿Ya? Entonces, Entonces, hay que saber administrar muy bien los recursos en cada activity para que sea lo más eficaz eficiente. posible la aplicación. Exactamente. Nuestras primeras creaciones, ¿sí? Nuestras primeras creaciones
quizás no sean lo suficientemente eficientes, ¿sí? Porque lo que queremos lograr es, por ejemplo, ahora en una clase, ¿no es cierto? El profe quiere explicar servicios. Y bueno, les va a explicar una forma, pero para que ustedes entiendan qué es un servicio. Y a lo mejor la forma en donde lo crea, en donde lo inicia, quizás no es la más adecuada. Pero ustedes ya conocen el fundamento de cuando el profe diga, mira, no lo hagas en el onCreate porque sucede esta cosa, hacelo, inicialo en el onResume y paralo en el onPause. Entonces ahí te va a caer la ficha. ¿Sí? Esa sería la buena práctica. A medida que vayamos avanzando, y ustedes vayan entendiendo cuáles son los componentes o los servicios, ¿sí? Que aún parada la activity siguen trabajando, ustedes solitos se van a dar cuenta cuándo frenarlos, ¿sí? Porque si hacen un despliegue en el teléfono de las aplicaciones que quedan funcionando, van a decir, che, mira, está el servicio mío también funcionando todavía, ¿sí? Y yo la aplicación la cerré, ¿está? Eh, ¿Ok? Ok, ok, gracias. Claro. Sí, Juan Carlos. Eh, sí, hay, bueno, pero ahí queda a criterio del usuario de que le des permiso cuando la aplicación esté funcionando o siempre, ¿sí? Entonces vos tenés que contemplar todo, que por ahí el usuario, qué sé yo, aprieta cualquier botón y deja que, sí, pero le estás dando la responsabilidad al usuario de que frene el servicio, ¿sí? Donde Esa vos como parte, profe, desarrollador tendrías que, perdón, sí, esa parte que dice que mientras que esté funcionando, ¿cuenta mientras que está la aplicación abierta o pausada también cuenta? mientras esté la aplicación abierta. ¿Sí? O Abierta, o pausada, sea, la tenemos pausada también. mientras esté una activity activa, ¿sí? Está abierta, Mm, está funcionando, ¿sí? bien. ¿Está? Em, bien, Me quedó la duda perfecto. con eso que me dijo usted, que no es lo mismo que cierre las aplicaciones, las activity, el sistema, a que nosotros lo cerramos con el on destroy. No, es que, a ver, esos métodos que vos sobreescribís, Sí. ¿sí? On destroy, por ejemplo, vos sobreescribiste el método on destroy para que cuando se ejecute, no sé, guarde los datos en una base de datos local, ¿no es cierto? Decís, bueno, no quiero perder lo que está acá. Ah, Ese método no lo ejecutás claro. vos, ¿sí? Ah, verdad, nosotros hacemos algo que pase cuando se ejecute eso. No, no es que Claro. nosotros lo ejecutamos. Ah, ya. Exactamente. Lo que vos Ya, pones ya, ya, ya. ahí es para prever que si, vos sabés que si se está ejecutando ese método es porque en algún momento la aplicación se va a cerrar, ¿sí? El sistema Bien, operativo la va a cerrar, bien, bien, ¿sí? bien. Ahora sí. Pero es como que vos, como desarrollador, no lo invocás a la fuerza ese método, ¿sí? Tengo la forma de invocarlo igual, o sea, pongo una Porque es un X y que método. esa X, sí, lo llamo nomás. X.onDestroy, punto, ¿sí? Pero Ya, no es una buena práctica, ¿sí? bien, No es una buena práctica. bien, bien. Bien, perfecto. Bueno, em, entonces, ahí yo voy a pausar. Bien, les pido que vayan creando un nuevo proyecto Android, ¿sí? Con el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Pueden ponerle clase 3 o el nombre que ustedes quieran. Vayan creando un nuevo proyecto con una empty view activity, es decir, una activity vacía. Empty view activity, ¿sí? Vayan generando un nuevo proyecto, así tenemos para trabajar, ¿sí? Sí, profe. Genial. Bueno, hoy vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar con un nuevo componente que puede llegar a formar parte de nuestra aplicación. Hasta acá nosotros, ustedes me recordaron que trabajaron con un activity, con un intent, ¿sí? Recién estuvimos charlando acerca de lo que era una activity, eh, y bueno, con respecto al intent, básicamente ustedes me dijeron eh, que lo trabajaron, que pasaron datos con un intent, pero bueno, la funcionalidad del intent, de ese elemento, de ese componente, es el elemento que yo puedo usar para iniciar otro elemento, para iniciar otro componente. Por ejemplo, ustedes vieron el intent, ¿sí? Necesitaron de un intent para poder iniciar una activity. Corríjanme si es verdad, si es mentira. No, no es Ustedes, así, profe. es así, ¿no? Crearon dos activities, por ejemplo, pero para poder iniciar la otra activity, si bien el método que usaron para poder iniciar la otra activity fue el método start activity, pero ¿qué le tuvieron que pasar por parámetro a ese método? El intent. ¿Qué información tiene el intent? Y el componente que vas a iniciar, ¿no? En este caso, el nombre de la activity, la clase,
o el nombre de la activity que vos pretendés iniciar, ¿sí? Y cuando inicias, por ejemplo, una activity a través de un intent, usando el método startActivity, tenés la posibilidad de pasarle, de adjuntarle a ese objeto intent información, ¿no? Como por ejemplo datos extras de distinto tipo, datos primitivos o cadenas de caracteres, ¿sí? Ya van a ver después ustedes que tienen la posibilidad de pasarle a través del intent otro tipo de información, como por ejemplo información acerca de desde dónde se está iniciando la otra activity, ¿sí? También van a ver que al intent lo pueden utilizar también para iniciar otro tipo de componente como son los servicios, ¿sí? O para, este, iniciar un broadcast, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con un tercer componente, que son los content provider o contenedores de contenido, proveedores de contenidos. ¿Qué tengo que entender de esto? Lo siguiente. Hay veces que ustedes necesitan que la información o los datos que guarde la aplicación en el teléfono pueda ser compartida con otras aplicaciones, ¿sí? A ese tipo de almacenamiento, a ese tipo de contenedor de datos que ustedes quieren ponerlo disponible para que pueda ser consumido por otras aplicaciones, es lo que conocemos como Content Provider. El más conocido es, por ejemplo, o los más conocidos son, por ejemplo, los contenedores de la agenda de la aplicación teléfono, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación teléfono tiene un contenedor en donde guarda una pequeña base de datos, podemos llamarle, en donde guarda, eh, por ejemplo, el registro de llamadas entrantes, el registro de llamadas perdidas, eh, el registro de llamadas realizadas, ¿sí? La aplicación Contactos, por ejemplo, tiene un contenedor en donde guarda la agenda, ¿sí? Los contactos de ustedes, nombre, apellido, teléfono, ¿sí? Mail. Esos contenedores, ¿sí? No son archivos, no son archivos de datos comunes, podemos decir, eh, son tablas como las tablas de una base de datos relacional, ¿sí? Es más, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que Android, el sistema operativo, trae incorporada una base de datos, ¿sí? Relacional, que es SQLite, ¿sí? Que es una base de datos relacional con funciones mínimas, pero que les permite a ustedes, por ejemplo, con las librerías de Java, crear la base de datos, crear tablas dentro de esa base de datos, crear los campos dentro de esas tablas, hacer las relaciones, ¿sí? De integridad referencial entre esas tablas, e incluso tiene funciones, tienen métodos esas librerías para que ustedes puedan hacer operaciones de manipulación de datos con los datos de esas tablas. Bien, un content provider no es ni más ni menos que una tabla, ¿sí? No es ni más ni menos que una tabla. Y las operaciones que puedo hacer con esa tabla son las mismas que ustedes hacen con una base de datos o con una tabla de una base de datos relacional, ¿sí? Operaciones de manipulación de datos como, por ejemplo, insert, update, delete, ¿sí? Eh, o select, ¿no? Consultas. Ahora, ¿qué necesito saber para poder acceder a un determinado contenedor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesito saber para acceder al contenedor de registro de llamadas? ¿O qué necesito conocer para poder acceder al contenedor de la agenda, ¿sí? Donde están los contactos del teléfono? O al historial, ¿Algún ID de preferencia? exactamente, la URI. ¿Mm? Esa información eh, está documentada en developer.android.com, ¿sí? Recuerden que en esta web ustedes tienen no solamente la posibilidad de descargar desde allí el IDE, el entorno de desarrollo, sino que tienen documentación acerca de eh,
Documentación acerca de todas las clases que forman el API de Android, ¿sí? Y además, información acerca de estos componentes, ¿sí? Cómo utilizar, por ejemplo, un intent, cómo instanciar y utilizar un intent, cómo instanciar y utilizar una activity, cómo usar una activity. Bueno, y evidentemente también, obviamente también, un content provider. Entonces, tienen allí también, aparte de la diapositiva que les voy a pasar, las URI de acceso a esos contenedores. Supongamos, ¿sí? Que si nosotros necesitamos acceder a un determinado contenedor, ¿sí? Como les decía, lo que necesito conocer es la URI. Ustedes tienen, en el API de Android, tienen clases, ¿sí? Con ya constantes en dónde está la URI. Son constantes de tipo string que por dentro tienen guardada la URI, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera acceder al registro de llamadas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, dentro de Android Provider, ¿sí? La clase calllog tiene una constante en donde está la URI, ¿sí? Pero si no la sé, la puedo buscar en la documentación. Ese contenedor, como les decía, no es ni más ni menos que una tabla. Y si es una tabla, tiene una estructura, ¿sí? Tiene un esquema, es decir, tiene tablas, tiene, perdón, campos, ¿sí? Tiene columnas y tiene filas, ¿sí? Es decir, una tabla que tiene un esquema, es decir, una serie de campos, y los datos que ustedes tienen están guardados en tuplas, ¿sí? Acá, por ejemplo, toda esta fila, toda esta tupla, tiene información acerca de si es el registro de llamada, el número de ID de este registro, la cantidad de llamadas que se hicieron, a qué número, ¿sí? Y seguramente tienen más información, la hora, la fecha, ¿tá? Eso es un pequeño ejemplar, lo que estamos viendo acá, de la tabla, ¿sí? O del content provider eh, del registro de llamadas, ¿sí? Entonces, ya conociendo la URI, ¿sí? Ya les voy a mostrar qué objetos tenemos que instanciar para conectarnos a ese contenedor, para conectarnos a esa tabla y poder hacer todas las operaciones de manipulación de datos que haría con una base de datos relacional, ¿sí? Como un insert, update, delete o consultas, ¿sí? Sobre esos datos. Nosotros no vamos a aprender en esta materia a crear contenedor, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es eh, usar un contenedor, es decir, acceder a un contenedor de alguna de las aplicaciones que tiene el teléfono. Como en este caso la aplicación de llamadas, de telefonía. Acá tienen un simple ejemplo con las cadenas a los contenedores, ¿no? Por ejemplo, si vos querés acceder al, al historial de navegación, ¿sí? De tu navegador, bueno, esta es la URI, ¿sí? Que tenés que conocer. Nosotros queremos acceder al registro de llamadas. Vamos a armar todo un ejemplito para poder acceder, por ejemplo, al registro de llamadas. Bueno, la URI es esta. Content, dos puntos, barra, barra, call-log, barra calls. Por lo menos esto es lo último que tenemos de la documentación, ¿sí? Y así tienen las URI a distintos contenedores. Bien, Profe, estoy una buscando para consulta. sí. A la hora de nosotros usar alguna URI, el cartelito que suele salir como de pidiendo de permiso para acceder, ¿lo tenemos que hacer nosotros o sale automático? Ah, Ah, perdón. y ahí es donde viene lo interesante, ¿sí? Ya van a ver ustedes que para poder acceder a ciertos elementos, a ciertos, eh, está bien, a ciertos elementos de la del dispositivo, del teléfono, por ejemplo, para acceder a un content provider, ¿sí? O para acceder a determinado servicio, ¿sí? O sensor, como por ejemplo el GPS, ¿sí? Eh, tenemos que pedir permisos, ¿sí? Tenemos que pedir permisos. Y ya van a ver, lo vamos a ver hoy, seguramente. Y tenemos que, eh, en, en algún método de nuestra aplicación, ¿sí? De nuestra activity, poner algún método que tenga esa tarea de pedir el permiso
Y si el usuario lo autoriza, bueno, vamos a poder trabajar, ¿sí? Vamos a poder acceder al contenedor, ¿ok? Pero tenemos que pedir los permisos de manera explícita, ¿sí? De forma explícita. Eh, en las versiones, en las versiones anteriores, a las 6, ¿sí? A la versión anterior a las 6 de Android, bastaba que pusiera los permisos en el Android Manifest, ¿sí? Que pusiera un elemento solicitando el permiso a tal elemento, ¿sí? A tal dispositivo o a tal contenedor. A partir de la versión 6, lo tengo que hacer. Vamos a hacer tanto en el manifiesto de Android, o sea, de forma estática, como también de forma dinámica, por código, ¿sí? Y la solicitud esa de permiso yo después la puedo personalizar. Es decir, yo puedo personalizar el diálogo para que lo muestre de una forma personalizada al permiso, a la solicitud de permiso, o puedo hacer que use el diálogo por defecto que tiene Android, ¿sí? Que tiene el sistema operativo. Eso lo pueden personalizar. Nosotros vamos a ver lo básico primero y después lo vamos a poner más complejo, ¿ok? Bien, y acá está lo que les decía. Chicos, si ustedes van a acceder, ¿sí? Si queremos crear nuestra aplicación para que acceda, ¿sí? Queremos crear nuestra aplicación para que acceda al registro de llamadas, tenemos que pedir el permiso. Para hacerlo lo vamos a hacer en el manifiesto, ¿sí? Y también por código. En el manifiesto, ¿sí? Lo vamos a agregar fuera de application, ¿sí? La solicitud de este permiso. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a dejar de compartir y le voy a pedir a un compañero que comparta. Y lo voy a ir guiando para mostrarle cómo tienen que hacer. O sea, uno de los chicos, uno de ustedes que quiera compartir. Saco esto para allá. Así no molesto. Lo comparto, profe. Bueno, eso, porque se termina el rollo de la película. A ver, ahora, a rezar que no explote la compu, lo único. No, no, quédate tranquilo. Total, no vamos a ejecutar nada todavía. ¿Sí? Ah, no sé cuál pantalla compartir. Ya arranqué. Ahí está, perfecto. Estás perfecto. Bien, ¿Sí? bien, bien, bien. Voy a tirar la barra de zoom por otro lado. Ahí está. Ahí se ve todo bien. Sí, Comento que señor. todavía no íbamos a ejecutar porque dejé el celu cargando. Recién vuelvo y la tenía sin batería. Pero si no vamos a ejecutar nada, todavía no hace falta. No hace falta. Para nada. Genial. Bueno, Listo, entonces, entonces. lo primero que tenemos que hacer es pedir el permiso, dijimos, estoy grabando, ¿no? Sí, en el manifiesto dentro. Entonces, arriba de application, ¿sí? En Acá. la línea 4, por ejemplo, eso. Abro corchete acodado y vamos a poner ahí uses y permission. Bajamos donde dice permission, pumba. ¿Qué permiso vas a usar? Y ahí tipea read call log. Cuando pongas read ya te lo sugiere. Ay, perdón. No importa, borrar y volver a escribirlo. Eco. Bien. Y cierro el permiso. Cierro la etiqueta de permiso. Genial. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer esa solicitud de permiso, ¿sí? Desde el Android Manifest. Lo que van a hacer ahora es lo siguiente. Podés hacer esto, Ángel, copia esa línea y pasala por el chat, ¿sí? Para que los chicos lo tengan, por favor. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A partir, como yo les decía, de la versión 6 de Java, lo tenemos que pedir por código también, ¿sí? A partir de la versión 6, también lo tenemos que pedir por código. Entonces, mira, andate a la plataforma, al aula virtual, y Sí, andate a foros. dijime, ¿no? Eco. En foros, en el de componentes de una aplicación, ahí tenés permisos resumidos y abajo permisos. Fíjate que el de permisos resumidos, Ay, ¿sí? perdón. Eh,
Es el más resumido y el más Ok. fácil de entender por ahora. Después vamos a usar los otros permisos complejos, ¿no? Pero por ahora vamos a usar ese, permiso resumido. Eso, hacemos un clic ahí y acá tenés toda la explicación de por qué pedimos permiso y toda la historia, que se los dejo para que después lo lean. Pero lo que me interesa son esas líneas de código que puse arriba, las del if, esa selección. École. Pinto todo eso y me los copio. Bien, vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a abrir nuestra activity. Genial. Bueno, ¿en dónde convendría poner los permisos? Y mira, para no recargar el onCreate, créate un método que diga pedir permisos. Public void, fuera del onCreate. Ah, fuera Después de... vas a crear un método, ahí, de echo. Public, ¿te acuerdas que control alt shift era? Punto, control alt más punto, ampliaba agrandaba la letra. Control Alt, ¿cuál más? Era Shift Al shift, punto. y... Ajá, sí. Ahí está, control alt Ahí. shift punto. Genial. Echo, para que puedan ver todos. Entonces, Control así no. a control no. No, no. Bueno, No, era funciona. Alt Shift. Al shift punto. Bien. Ajá. Ahora, Public, para volverlo, no sé. bueno, debe ser Con la coma. con la coma. Bueno, mira. Ah, mira qué fácil. Listo. Public void, bueno, el nombre que vos quieras. Solicitar permiso. Recuerden que la buena práctica es que los métodos sean verbos, ¿no? Solicitar permiso. Perfecto. No recibe nada por parámetro y pumba, tiene implementación, llaves. Sacarle el punto y coma ese que te quedó allá abajo. No hay error, pero ahí está, así no confundimos. Bueno, dentro del método, eh, pedí el permiso. Pegá el código que copiaste del foro. Perfecto. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, le estamos diciendo, importar las clases que te está pidiendo ahí. Con el alt, parate en el build, en el rojo, build, ahí arriba, hijo. En En la el... línea 26, donde tenés will, en la línea 26, Sí. sobre la clase que está en rojo, y al enter te la importa. Al Ah, enter, ahí ¿Puedes está. pegar ese texto también, por favor, en el chat? Sí, ahí está. ahí está. Ya después lo vamos a pegar corregido, porque acá está pidiendo un permiso que nosotros no estamos usando. Bien, Ok. el Ah, porque era manifest, calcar phone. claro. El manifest que tenés ahí también importala. La clase manifest, ahí parate en el rojo de manifest, Y al enter y control. alt Alt enter. enter. Al enter y no importa. Package manager Acá también también. importala. Perfecto. Bien. ¿Qué estamos diciendo básicamente acá? Le estamos diciendo, para que busque el lápiz, le estamos diciendo que si la versión, ¿sí? Si la versión actual de donde estás desplegando tu dispositivo, tu aplicación, la versión del dispositivo de Android, donde estás desplegando tu aplicación, es mayor a la versión con código M, es decir, ahí en la MS tiene guardado si es mayor a la versión 6, ¿sí? Si es mayor o igual a la 6, es decir, si vos Ok. estás corriendo tu aplicación en una versión, en un Android 6 o superior, entra acá, le estás diciendo. Chequea en el Ok. manifiesto si está el permiso y acá cambiamos el permiso, porque este permiso es para llamar, para usar la aplicación de Sí. llamadas. Voy Acá a le... volver al manifest para copiarlo. No, 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 no hace Eh, falta. Borrarle el colfón y fíjate que si pones punto, te va a sugerir. Read call log. es que no me acordaba cuál era. Te lo va a sugerir en mayúscula porque es una constante. ¿Call log era? No. Exactamente, el registro de llamadas. Eco. Entonces, eh, Lo cambio acá también. si no está ahí y el usuario no y no está otorgado el permiso, ¿sí? Y el permiso no está otorgado, bueno, entonces, llama al método request permission. Este método lo que va a hacer es hacer aparecer ese diálogo estándar solicitándole permiso al usuario, ¿sí? Solicitando al usuario si le da permiso a la aplicación para acceder al registro de llamadas, ¿sí? Y ahí es donde el usuario decide si mientras esté abierto, mientras esté en uso o siempre, ¿no? Entonces,
¿Qué espera que le pase el método request permission? Esperan que le pases un arreglo de string con todos los permisos. Vos podés pedir una lista de permisos al mismo tiempo, ¿sí? El permiso que le vas a pasar en este caso es uno solo. Este arreglo tiene un solo permiso, que es ese read call log. Entonces, en lugar de call phone, call log. Bien. ¿Qué espera como segundo parámetro? Que le pases un número, cualquiera, el que vos quieras, que te sirva para identificar esa lista de errores que vos le pasaste, ¿sí? Acá le pusimos 1000 porque se nos ocurrió poner el 1000, pero debes poner el número que vos quieras, ¿sí? ¿Está? Entonces, si se produce algún error, eh, digamos, al tratar de acceder al registro de llamadas y el permiso no está otorgado, o al otorgar el permiso, bueno, el código de error, el código que identifica este permiso, el otorgamiento o no de este permiso es el 1000, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que vos tenés ahí. Es un número Y una arbitrario. consulta, Sí, usted dijo que podemos pedir varios permisos acá con el string, ¿no es cierto? sí, Imagino que usted dijo que esto crea un, digamos, por la barra por defecto, o sea, el mensaje por defecto que suele mostrar. sí. Si nosotros cargamos varios permisos ahí, se modifica automáticamente, no sé, si pedimos ubicación y acceso a contactos, se Debería, modifica en el... debería aparecer un diálogo por cada permiso, ¿sí? Ah, uno que por cada permiso, ¿Sí? claro. Y fíjate Mm. vos que eh, en el foro tenés el otro permiso, que es el más larguito, que te permite a vos personalizar después el diálogo y toda la historia, ¿sí? Por eso no lo Ah, puse, ya. porque todavía no, como no estamos trabajando con vistas y no vimos diálogos, entonces para no generar confusión, vamos a usar el diálogo nativo, ¿sí? Ok, Bueno, pero resulta que ¿en qué momento se va a ejecutar este método? cuando lo invoquemos. Claro, y nunca lo invocamos, ¿sí? ¿Desde dónde te parece a vos lo tendríamos que llamar a este método? Eh, desde lo create. Desde el onCreate, ¿sí? Entonces, como todas estas líneas, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Se encargan de vincularme con la vista y decirle que muestre la aplicación en pantalla completa. Bueno, después de que haga todo eso, le digo, llama al método solicitar permiso, ¿sí? Es más, voy a ejecutar el método solicitar permiso siempre antes de que, eh, siempre antes eh, de que acceda, de que intente acceder la aplicación al registro de llamadas, ¿cierto? Bien, grabación. Bien, entonces, para poder acceder al contenedor, dijimos, lo primero que tengo que hacer es pedir permiso. Ya sabemos ahora que, como en la época que estamos, la mayoría tiene dispositivos con versión 6 o más de 6 de Android, entonces el pedido es en el manifiesto y de manera y por código, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y bueno, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Para poder acceder a ese contenedor, donde está el registro de llamadas, no hagan nada ustedes todavía. Lo que tengo que hacer es, sabiendo la URI, ¿sí? Eh, acceder al contenedor. Pero para poder acceder a la URI, tengo que tener un objeto de tipo URI, ¿sí? Porque las clases que yo voy a ver más adelante, que acceden al contenedor, ¿sí? Le tengo que pasar un objeto de tipo URI, ¿sí? Entonces, para eso, fíjense acá, el API de Android tiene esta clase, URI, que para crearla, a partir de una string, ¿sí? Tiene un método estático que es parse, ¿sí? Entonces, URI.parse, le paso el string de la URI y él automáticamente lo parsea y me construye un URI con esa información. Teniendo esa URI, ¿sí? Presten atención a esto, que el objeto de tipo URI se llama, está referenciado por la variable llamadas, ¿sí? De acá en más, cuando veamos en la diapositiva siguiente, llamadas, es la URI. ¿Me siguen? Sí, Bien. sí. Todavía no Sí, hagan sí. nada en la compu, en código, porque lo vamos a ir haciendo entre todos. Bueno, una vez que tengo la URI, ¿sí? Yo necesito ahora acceder a ese contenedor. Para poder, perdón, acceder al contenedor, el objeto que me va a permitir acceder al contenedor es un objeto de tipo Content Resolver, ¿sí? ¿Cómo creo el método Content Resolver? De esta manera, invocando de la activity, ¿sí? Las activities tienen heredado este método, ¿sí? Así como tienen heredado el onCreate, el onResume, bueno, tienen el método
igual que el start activity, tienen el método content resolve. Una vez que tengo este objeto, ¿sí? Content resolve, yo puedo a través de ese objeto conectarme al contenedor que quiera para hacer la tarea que quiera, ¿sí? O una consulta a ese contenedor, o una operación de inserción de datos, de borrado de datos, ¿sí? O de modificación de datos. En este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es consultar datos, ¿sí? Entonces vamos a decir al content resolve, a través del método query, que vamos a hacer una consulta. ¿Qué espera el método query? ¿Sí? El método query espera una serie de 5 parámetros, ¿sí? Está sobrecargado también el método, pero los 5 parámetros piden esta información. Mira, en el primer parámetro es que pongas a qué contenedor te vas a conectar, ¿sí? En este caso es llamada, la URI espera del contenedor, llamadas. En el segundo parámetro, ¿sí? Es las columnas que querés proyectar, ¿sí? El no poner nada, es decir, el poner null, es como si, esto es como si ustedes estuviesen haciendo lo siguiente. Están haciendo un select, ¿sí? En este parámetro, al no poner nada, al poner null, en el segundo parámetro, es como si pusieran un asterisco, es decir, todas las columnas, ¿sí? El hecho de que en el primer parámetro hayan puesto llamadas, es como si lo hubiesen puesto en el from, que la tabla es llamadas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Están armando esa consulta. Genial. Y si le quiero decir las columnas, ¿sí? Lo que espera ahí en null es un arreglo con los nombres de las columnas que quieren proyectar, ¿sí? Un arreglo de string con las columnas que quieren proyectar. En el tercer parámetro espera la condición, ¿sí? Es decir, ¿qué filas son las que querés obtener? ¿Sí? Es como si yo pongo ahí una condición, es como si pusiera en el select, ¿qué cláusula? ¿Mm? El where. El where. Bien, ya me asusté, ¿eh? ¿Estamos? Si no pongo nada, es como que no tiene where, es decir, todas las filas. ¿Estamos? Pero si quieren poner una condición, ¿sí? También puedo pasar un objeto que representa la condición, ¿sí? Eso está todo en la documentación, ¿sí? Si quieren después ir probando y destripando un poquito más esto. Ahora, ustedes, bueno, le vuelvo a la condición, ¿sí? La cuarta columna, ¿sí? El cuarto parámetro son los argumentos variables de la condición, ¿sí? Los argumentos variables. ¿Se acuerdan cuando, seguramente esto los vieron, argumentos variables lo vieron, cuando trabajaron con Store Procedure en base de datos, o los vieron en el laboratorio 1, cuando hacíamos creábamos los métodos, creábamos los objetos para hacer las consultas desde nuestra aplicación Java a la base de datos, ¿sí? El statement. Cuando creábamos el prepare statement, ¿se acuerdan que podían armar una consulta con parámetros dinámicos? Que ustedes decían, bueno, Ah, los signos de selecciona, pregunta. claro, exactamente. Selecciona de la tabla llamada donde el número, ¿sí? Sea mayor a algo que recibo por parámetro, ¿sí? Esos parámetros dinámicos, ¿sí? Si yo eh, tengo en la condición parámetros dinámicos, bueno, los puedo, en este cuarto parámetro establezco, bueno, eh, qué datos o de dónde vienen esos datos que se van a llenar dinámicamente, ¿no? Mm. Y el último parámetro, ¿sí? ¿A qué cláusula les parece a ustedes está haciendo referencia? Ordered by. Al order by, ¿sí? Al order by, ¿sí? Al ordenamiento. ¿Tá? Entonces, la última cláusula, ¿sí? Es para que yo le pueda decir, bueno, mira, todas las llamadas ordenadas por, no sé, número de teléfono de mayor a menor, ¿sí? En orden ascendente, en orden descendente, ¿sí? Entonces, hasta acá vi que para poder acceder al contenedor, primero necesito crear una URI, un objeto URI. Lo tengo. Necesito crear un objeto de tipo Content Resolver. Lo tengo. Ahora, para hacer una acción de consulta sobre ese contenedor, tengo que crear un cursor. ¿Sí? ¿Cómo? Invocando el método query. ¿Qué es un cursor? ¿Sí? ¿Qué es un cursor? ¿Qué es un cursor? Es como un objeto de tipo result set. ¿Sí?
¿Se acuerdan cuando ustedes en Java de escritorio hacían un execute query? ¿Sí? ¿Qué les devolvía? Un result set, ¿sí? Que lo imaginábamos como una matriz en donde cada columna eran los campos de la tabla y cada fila, cada renglón, las filas de la tabla, ¿sí? Entonces, cuando se invoque este método del content resolver, el método query, con estos parámetros, me va a crear un cursor, es decir, una especie de matriz, ¿sí? Que va a tener tantas columnas como columnas haya proyectado y tantas filas como filas cumplan con la condición que yo impuse en la consulta, ¿no? ¿Y qué les parece a ustedes ahora? ¿Qué necesitaré para ir mostrando los datos o accediendo a los datos que hay en este cursor? Extraer los datos de C. Claro, claro, el C es esto, ¿no? ¿Qué estructura de programación necesitarían para poder ir recorriendo, ¿sí? Una iteración, un Una bucle. iteración, exactamente, una iteración, Implica. ¿sí? ¿Se acuerdan que el result set tenía un método que les permitía, cuando ustedes usaban un result set, se acuerdan que usaron un while, ¿no? Porque el result set tenía un método que les permitía eh, ir recorriendo las filas mientras hubiese datos, mientras hubiese fila con datos, ¿no? Tenía un puntero, ¿sí? Al que ustedes le podían ir preguntando si había datos. Y si había datos, separaran esa fila y extraían los datos de esa fila, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Este objeto cursor debe tener algún método, ¿sí? Un next, un hasNet, next, ¿sí? Con un booleano que me diga si hay una fila en donde pueda pararme, ¿sí? Veamos. Y acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo. Fíjense que habíamos creado el cursor, ¿sí? En el paso anterior. El C es el cursor. Bueno, fíjense que el cursor tiene este método, getCount, por ejemplo, que me sirve para saber cuántas filas tiene. Si tiene más de, si no está vacío el cursor, le digo, bueno, lo voy a recorrer. ¿Cómo lo recorro? Con una iteración, me dijeron ustedes. La más adecuada en este caso es el while. El cursor tiene este método, move to next, es decir, tiene un puntero que está parado afuera del cursor, ¿sí? Y el método move to next es un booleano. Entonces, eh, si hay una fila con datos en donde pararse, va a devolver true y separa el cursor, el puntero en esa fila, ¿sí? Entonces, si yo quiero de esa fila extraer algún dato de alguna de las columnas de esa fila, ¿sí? De alguna de las columnas de esa fila, yo tengo este método, ¿sí? Eh, el método getString, por ejemplo. ¿Qué espera este método del cursor? Que le diga de qué columna, ¿sí? De qué nombre, el getString espera el nombre de la columna de la que quiero extraer el dato, ¿sí? Pero qué sé yo el nombre de la columna. Tendría que ver la documentación, ¿sí? Bueno, yo puedo decirle, le puedo decir lo siguiente. Le estoy diciendo, tráeme el string, perdón, esto le quería decir, que todos los datos que están guardados en la fila son de tipo string, ¿sí? Por más que haya números, son de tipo string, ¿sí? Entonces, lo que espera acá, ¿sí? Es el índice de la columna de la que quiero extraer el dato, ¿sí? Si yo sé que el número de teléfono está en la columna 0, ¿sí? Porque el índice va de 0 en adelante, bueno, acá le paso un 0, ¿sí? Si yo sé que el número de teléfono está ahí. Si no sé en qué columna está el número de teléfono, ¿sí? Yo puedo decirle, bueno, mira, la clase callLog es la que representa al registro de llamadas, ¿no? Le digo, mira, callLog, decime en qué índice, en qué posición está el número, la columna que tiene el número de teléfono, ¿sí? No, perdón. Dame, esto lo que me da es el nombre de la columna, ¿sí? Entonces lo que va a recibir el getColumnIndex es el string con el nombre de la columna, number. Esto es básicamente como si lo hubiese puesto en string, una cadena number. El método getColumnIndex lo que hace es busca en esa fila la columna que tenga el nombre de number y me devuelve el índice, en qué posición está, ¿sí? Y el getString lo que hace es extraer el dato que está en esa celda, ¿sí? En esa columna, en esa fila,
esa celda, en esa posición, en ese índice, ¿sí? Y lo guarda, en este caso, en una variable número de tipo string, ¿sí? Que lo pusimos anteriormente. ¿Y qué estamos haciendo acá? Extraemos, en este caso, dos datos, el número y la duración de la llamada, ¿sí? ¿Y qué vamos haciendo en cada iteración? ¿Lo vamos mostrando en el display del teléfono? No, porque todavía no conocemos las vistas. Lo que vamos a hacer es sacarlo por consola, ¿sí? El método de la clase log, ¿sí? Con un log.d, es decir, el log de debug, que tiene dos parámetros este método, en donde yo puedo poner en el primer parámetro la etiqueta y en el segundo parámetro el dato que quiero mostrar, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es recorrer el cursor y mostrar por consola el número de teléfono y la duración, ¿sí? Del registro de llamadas de mi teléfono, ¿sí? Che, pero ¿cómo hago todo esto? Bueno, vamos ahora nuevamente a la compu de Ángel, si les parece. Yo acá dejo de compartir. ¿Estás, Ángel? Y ahora voy yo. Ya vas vos. Listo. Pantallas. Bien, Eh, ahí se ve bien, genial. ¿no? Sí. Perfecto. Yo te voy a ir pasando código y después vos lo vas a ir trabajando. Bueno, estamos acá, Va, por el chat. te lo voy a ir pasando por el chat. Eh, ¿Se dieron cuenta que estamos parados en Activity? ¿Sí? Acá estamos haciendo lo que yo les decía, de que estamos poniendo eh, toda la lógica, ¿sí? Eh, en la Activity y no es la buena práctica, pero bueno, como todavía no empezamos a trabajar con el patrón MVVM y lo que nos interesa es conocer cómo funcionan estos componentes, como por ejemplo el Content Provider, ¿sí? Lo vamos a hacer acá en Activity, ¿sí? A la tarea. Entonces nosotros queremos crearnos un método que es el que se va a encargar de hacer esta tarea que acabamos de ver, de conectarse al contenedor de registro de llamadas y mostrarlas por consola. Entonces vamos a agregar ahí un método que se llame, no sé, leer contenedor. Bien, perfecto. Bueno, lo primero que tenía que hacer este método, ¿sí? Era acceder a la URI de llamadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, para que ahí te pasó el chat, acá está. Lo que vamos a hacer ahí es crear, yo ahí te lo pasé por el chat, eso, llamada, si no, copia la del chat, Eh, punto pars. sí, punto parse, Ah, esto sí lo voy a copiar eco. para no tener errores. Sí, por un nombre, en el error del contenedor, no va a dar error de compilación, pero sí en ejecución. Es una cadena, perfecto, punto y coma. Bien, una vez que tenemos nuestra URI, lo segundo que teníamos que hacer era crear un objeto de tipo Content Resolver, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, ese es fácil, lo vamos a hacer así. Content Resolver, fíjate que Era todo en mayúscula, ¿no? como es una clase, la primera letra nada más. Ahí está. Content Content resolver. Resolver, ¿sí? Para que después no tengamos problema de variable, eso, cr igual, y acá no lo instancio este objeto con un new. Se instancia invocando el método getContentResolver. Pumba. Perfecto. Ese método lo tiene heredado, lo tiene la activity, ¿sí? Por eso lo podés usar. Genial. Ok. Ahora, en el segundo paso lo que vamos a hacer es hacer la consulta, ¿sí? Que nos va a devolver un cursor. Entonces vamos a crear una variable de tipo cursor, eco. Ponele C de cursor para que sigamos después la diapositiva. Y, bueno, Ok. y acá, exactamente, ¿cómo creo el cursor? No lo hago con un new. Lo hago valiéndome del objeto ContentResolver. ¿Sí? El método ContentResolver, el objeto ContentResolver tiene el método query. Bueno. Fíjate que tenés, mira, volvé a borrar y pones cr punto. Fíjate que tenés métodos para, por ejemplo, debe haber un método insert, un método update, así como tenés query, si buscas en la lista,
Ahí tenés query. Directamente la palabra, insert. Ahí está. Claro, ¿ves? Si vos lo que querés hacer es agregar en el registro de llamadas una fila, usás el insert. Si querés hacer un update, tenés el método update. Si querés borrar una fila, haces el delete. ¿Sí? O sea, si vos quisieras borrar una fila del registro de llamadas, directamente con delete. ¿Sí? Como queremos hacer un select, queremos hacer una consulta nosotros, el método que usamos es query. École, Bueno, query. Bien. Fíjate que está sobrecargado el método query. ¿Sí? ¿Está? sí. El full es el que tiene los 5 parámetros que yo les mostré. Entonces, el primer parámetro sí o sí necesita la URI, ¿sí? El contenedor, que en el caso suyo es llamadas. Perfecto. El segundo parámetro, las columnas, como quiero todas, null. En el otro parámetro, exactamente, null. Todos los otros parámetros null, ¿sí? Que sería el de la condición, como son todas, école, école. ¿Falta uno o no? No, No, sort order, ahí está, ese es el último. y punto y comas. Perfecto. Cada vez el ordenamiento. Genial hasta ahí. Em, Bien, una vez que tenemos el cursor, bueno, acá es lo que dijimos, tendríamos que recorrer el cursor, ¿sí? Sí. Eh, Como tenemos intención de, mientras recorremos el cursor, ir guardando, qué sé yo, el número de teléfono y la duración en variables para después mostrarlo, vamos a declarar las variables, como lo tenemos en la diapositiva, una variable, dos variables de tipo string, número y tiempo. No podés poner string, como es una clase. Con la S mayúscula, ¿no? En este es mayúscula, exactamente. En C Sharp Sí. es minúscula. Puede ser de dos formas, la clase o el Ok. número. Number. Y como son dos Ah, string, número, coma, el otro era tiempo, coma tiempo. sí, lo declaro en número, sí. En el ejemplo creo que sería así. Bien. Si no, podés poner, por ejemplo, podés poner number igual a null, coma, tiempo igual a null. También te lo debería permitir. Perfecto. Profe, Sí, me quedó una duda cuando elegimos la query. ¿Vio que aparecen tres opciones? ¿Es indistinto cualquiera de las tres? ¿O tienen alguna diferencia? Cuando es hicimos r.query. fíjate que, claro, cuando haces el punto query, puede suceder que la sobrecarga tenga la posibilidad de que vos pases directamente que pases directamente la URI, las columnas que vas a proyectar y la condición nada más. ¿Sí? Entonces, Ah, si ok. vas a pasar eso, si vas a pasar esos tres parámetros, puedes usar el query con esos tres parámetros. ¿Sí? Ok. En este caso, yo decidí dejarle los 5 para que ustedes vean que tienen la posibilidad de indicar las columnas a proyectar, ¿sí? La condición, si tienen argumentos variables los pueden pasar, y la condición de ordenamiento. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, ahora ya tengo el cursor. Si estoy parado en esa línea, el cursor ya está. Entonces puedo directamente empezar a recorrerlo, ¿sí? O puedo eh, preguntar, como lo tiene en la diapositiva, si tiene datos el cursor, ¿sí? Entonces podría poner una selección ahí. Che, si el cursor, echo, get, get count, exactamente, es mayor a cero. O sea, si hay filas, bueno, ahí la vamos a recorrer. Entonces ahí podremos hacer nuestro while, nuestra iteración. Entonces, mientras, ¿y cómo le pregunto al cursor si tiene datos? Echo, c punto, Punto next. eh, Punto move to next. next, exactamente. Move to next. ¿Sí? Entonces, mientras haya una fila en donde pararte, bueno, yo quiero pararme ahí. Entonces, lo que quiero extraer, y acá yo te voy a pasar el código, que es lo que estuvimos Sí, porque viendo. hasta ahí me acordaba. Está bien, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? No me acuerdo, voy a ChatGPT. Esa es una. No me acuerdo, puedo ir a developer.android.com. ¿Sí? ¿Está mal que use la IA? No, está perfecto. Pero mientras lo que te proponga la IA lo entiendas, ¿sí? Y lo puedas implementar. Y otra, usala con criterio, porque puede haber sesgos. Es decir, puede suceder que lo que te devuelva no sea compatible con las nuevas librerías. Ahí era número, number le habías puesto a la
a la variable. ¿Sí? Y ahí lo que Sí. tengo que hacer es importar. Ujú. Era al, no, ¿verdad? El Al paro, enter, al, enter. al enter, al enter. Sí, Bien. igual me tira. Y que, para que no veo el error, Nunca Ayer con puede Pablo ser. también salían errores que eran fantasmas. Con guardarlo, seguir escribiendo, se iban ya. Ah, eh, bueno. No sé, puede me que esté diciendo, dice. no, que te está diciendo, me parece que a partir de la versión tanto, que no, algo así como que no use el string, dice parámetro, que dice, a partir del API, que dice arriba, API nivel no sé cuánto, API nivel 1. el método getIndex espera un string y no alcanzo a ver con el nombre de la Dice columna. regresa un zero based, un índice basado en ser, para tener el nombre de la columna o -1 si la columna no existe. Si espera una columna que exista, usa get column index or throw, dice. Que te pide que cambies el Y método, ¿no? Que java.lang.string. en Sí. lugar de getColumnIndex, el método, Get column index or throw. A ver, ahí se lo voy a mostrar ahora. ahí, O ese. es, tuki. ¿Uso ese? ¿Sí? Bien, perfecto. También creo que lo podías solucionar si declarabas, por ejemplo, una variable entera que sea índice de teléfono, una variable entera índice de tiempo, ¿sí? Los obtenés antes y después se los pasás al método getColumnIndex, también te lo deberías tomar, ¿sí? Ah, ok, ok. Obtener los valores antes y después pasar. Oh, Em, ok. sí, Pablo, decía arriba el del error, iba sugiriendo, pero era tan chiquita la letra que yo no lo veía. Bueno, Decía que esperaba un valor cero y que el método getColumnIndex podía devolver -1. Algo así decía claro, el error. exactamente, en el caso que yo le esté pasando un nombre de columna que no exista, me va a devolver -1, ¿sí? Sí. El column index. En este caso, decir, pero si estoy usando nombres de columnas que supuestamente existen, ¿sí? No me debería devolverme nunca -1, pero bueno, la forma de prever eso es que si no estaba, lanzar una excepción, ¿sí? Profe, ¿cuál es el import? Porque no lo puedo hacer Parate, automáticamente con Alt, Enter. y si no, Me control, sugiere otra cosa. clic secundario en la clase, primero, parate en la clase que está en rojo, en el nombre de la clase Sí, que te aparece en rojo. ¿Estás parada ahí? sí, Está el cursor. Bueno, al enter ahí, al de la izquierda y el enter, sí, pero no. y tendría que haberlo importado. A ver, para Eh, Cande. ¿Y si lo busco acá? Si no, clic derecho también te lo tiene que importar, Candela. Clic derecho A ver, en el nombre de la clase en rojo lo tiene que importar. Pero esperemos un ratito ahí, Candela, que ahí si no te funcionó, ahí vuelvo con vos, ¿eh? bueno, Vuelvo con vos. Bien. ¿Qué queríamos hacer aparte a medida que vayamos recorriendo? Mostrarlos, ¿sí? En este caso, como todavía supuestamente no conocemos cómo funcionan las vistas, lo vamos a mostrar por consola. Entonces vamos a poner log echo punto d y le vamos a pasar a ese método de dos parámetros. El primero es un string, fíjate que espera el tag, la etiqueta. ¿Qué vamos a mostrar? Número. Ponele número. Y en el segundo parámetro, el dato. ¿Sí? ¿Qué número voy a mostrar? ¿En qué variable está el Ya. número? En la variable number. Eh, Number. Number, exactamente. El mensaje que va a aparecer es el que está en la variable number. Y de la misma manera, mostrás el otro dato que es tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Les cambio el tag también Sí, o uso sí. el mismo? Mira, hace una cosa. Eh, bueno, sí, ponele tiempo. No es, ponele tiempo. Eco. O sea, después se van a dar cuenta ustedes si hubiese sido mejor ponerle el mismo tag a los dos. Bueno, Sí, calculo para que ya. buscarlo mejor acá en Ca- la. exactamente. Ok, ¿se lo dejo el número entonces? Ponerles los dos salida. Ahí está. Salida
Sí, Eh, para mí tiene que ser el mismo tag, los dos. eso, salida. Salida uno y salida 2 podría ser que empiecen igual. Entonces ya. O concatenale a number. eh, bueno, ahí déjale salida uno y salida 2 ya con que empiecen con el mismo nombre está bien. Bien. Bueno, Sí, pero tenemos un pequeño problema. ¿En qué momento se ejecuta este método? nunca porque todavía Bien, no lo entonces, ¿desde usamos. dónde te convendría invocarlo? Del long create. Desde el onCreate y después de que pida los permisos. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Cuando ejecuten por primera vez la aplicación, ¿sí? Recién ahí les va a pedir los permisos. Es muy probable que no les dé nada, no les dé el acceso porque eh, se va a ejecutar el leer contenedor mientras está el diálogo en que ustedes están dando los permisos. ¿Sí? Entonces, la primera vez que lo ejecuten, ¿sí? Lo más probable es que no pase nada. La segunda vez, ¿sí? Lo cierran y lo ejecutan por segunda vez, ¿sí? Una vez que ya le dieron los permisos, ¿sí? Seguramente la aplicación se va a cerrar por un error y le vuelvo a dar los permisos. Lo vuelvo a ejecutar, perdón. Ok, Ejecuto ahí, entonces, ejecuto, eh, despliego en el sí, espera teléfono. que Eso, voy a buscar el cable en realidad. Ya vengo. tranquilo, tranquilo. ¿Qué le das cancelar? Sí, eso te No, sale le igual en puse el acá cancel. primero. Sí, Ahí. ahora sí. Ahí está el permiso. Grave, profe, grave. Ahí estoy Ahora, grabando. ahora de vuelta. Se cerró. Bueno, Espera que pero le para, digo. espera un segundito, Ángel. Se cerró, ¿por qué? Porque se produjo una excepción, ¿sí? ¿Cómo busco la excepción? Bueno, fíjate que vos estás parado, para que tengo las barras acá, estás parado en lo que es el logcat de salida, ¿sí? Sí. Estamos con tu teléfono, todo bien. Entonces acá vamos a filtrar por excepción. Exception filtrar. En lugar de salida, exception. Tiene que haber aparecido en algún lado la excepción de permisos. A ver, A ver, espera que se en me hizo rojo, un lío en en la rojo. pantalla de mi ahora. En rojo lo vas a ver ahí, creo. A ver, vamos abajo. Más abajo. Tiene que aparecer la clase tuya, por ejemplo, main activity y en azul. eh, Ahí salió otra file not found Profe, ¿usted busca la exception. excepción? Sí, Sale creo en amarillo, ¿puede ser? esas son advertencias. Filtrala por permission. Mm, Ahí están saliendo. ¿Cómo tiene que aparecer la excepción, profe? Tiene que figurar en rojo como excepción y algo de permisos, decirte. Y no hay forma de buscarlo con. Ah, claro, como excepción, como recién. A ver. Porque ahí, En o hay teoría, otra son excepción que excepciones. produce ahí. Esta dice System Server, Window Manager, y la abajo dice hay eh, files, permiso denegado, dice. sí, y no aparece entre las clases, así como te aparece acá handler, que en el activity main. A ver, lo voy a buscar más arriba. A ver, Display en content. azul tendría que aparecer Ah, en azul. la clase. No. ¿Cómo es el nombre de la clase en azul? El nombre de la clase es esta, main activity. También lo puedo filtrar A ahí, a ver. ver si en algún lugar no figura. Mm, no, al Claro, menos no como. eh,
exactamente, Federico González. Mientras él estaba poniendo los permisos, ¿sí? Se ejecutó el método leer, ¿está? Y, bueno, no, se ejecutó no es que fue secuencialmente, se ejecutó de manera concurrente. Se salió por un lado el método pidiendo los Ah, permisos y el diálogo estaba en un hilo aparte. Se ejecutó el método, todavía no tenía los permisos. A ver qué pasa si lo volvemos a ejecutar. Asegúrate de, y acá, si es, de que acá en el log no aparezca nada. Sacale el filtro. Eco. profe, y si desinstalo e instalo la aplicación de vuelta, No, no, vuelve a ¿me debería volver ejecutar. a pedir los permisos? Ah, es una, pero probemos ahora a ejecutarla, donde supuestamente le diste los permisos. Va, perfecto. Entonces, de vuelta va. Bien, Ahora busco por salida. exactamente. Ahora en el logcat, me desapareció la barrita. Salida, ahí tenemos. Salida uno era el número de teléfono y salida 2 era la duración, Sí. ¿sí? Ah, Ahí funcionó. Ahora, para la aplicación y desinstala eh, stop, decirle acá en el Android Studio. Eco. Busca en el teléfono, ¿sí? La sí. aplicación y pedí información de esa aplicación para que veamos que tiene los permisos otorgados. De la aplicación de teléfono? De la Sí. aplicación del teléfono, la aplicación, ¿cómo se llamaba la aplicación? Mm. De cl- Clase no sé cuánto. bueno, estás en la Clase 13 del 8. sí, porque no alcanzo a ver bien, pero estás Ah, en la info perdón. de Espera, la espera, ahí está. bien, pero no la aplicación teléfono, la aplicación tuya, esa Ah, clase, listo. eco, la aplicación tuya que es clase no sé cuánto. Eco. Permisos. Ahí está, Bien, registro de llamada. es bien. Ahí está otorgado el permiso de registro de llamada. Desinstálala de ahí a la aplicación. Eco. Y a ver, eh, volvamos a ¿Vuelvo a ejecutar? ejecutarla. Eco. Ok. En el logcat no tenés Entonces, ningún filtro, ¿no? En el logcat, tuki, sacale el filtro. Eso, para que muestre todo. A ver ahí qué pasa. Es como que estamos a instalando ver, por primera vez, efectivamente. sí. Déjeme buscar el punto medio entre el logcat y el celular. Para que puedan ver todo. Ahí está en paralelo ejecutándose el diálogo la lectura. Sí, acá que apretó. ¿Cancelar o notificar? No sé qué dice ahí. Me dice que continúa fallando y enviar un informe a Xiaomi. Ah, Nada está más, bien. para analizar. Cancelar entonces. Es nuevo, Cancelar. eso no aparece siempre en todos los dispositivos. Y ahora permitir. Permitir. Por más que ya se cerró. Claro, falló, Ahí ya está. falló, pero le dejas puestos los permisos. Entonces, tiene que haber aparecido por ahí la excepción. Fíjate que si ves que molesta, que sigue leyendo del teléfono datos, desenchúfalo el Sí, teléfono, desconectalo y deja de leer. pero no van a ver nada ustedes. No, pero si lo desconectás, esto sigue estando. Esto no lo perdés. ¿Cómo Porque hizo eso lo de la instalación, profe? No, no alcanza a ver. lo desinstaló desde el teléfono. Como cualquier otra aplicación. Fíjate que acá está, ¿ves? Acá hay esta excepción de seguridades. ¿Es esta? Listo, a ver, vamos a correr por costado. Creo que decía Twitter igual al principio. Ah, no, pero esta es otra cosa que quiso hacer. Handle, no. Debería salir en azul, me dijo, ¿no? El nombre de la clase, la excepción en rojo. Sí, a ver si busco Eh, el nombre de la clase. a ver, debería aparecer. Generalmente aparece. Recién Ah, preguntaban cómo desinstalo la aplicación. No, la parte de la instalación, digamos, no alcanza a ver. Ah, directamente ejecutas el proyecto. Le das a ejecutar.
Ah, porque a mí como que me sale error, no sé, de cerrar app. Está bien, está bien. Eh, Acá ¿Vos está, lo encontré. se alcanzó a ejecutar en el teléfono? Y o sea, puse room y me sale ¿Te pidió los algo permisos? del... No, no me los pidió. Bueno, Me porque algo sale debe estar, directamente eso, lo de cerrar app. sí, porque algo te debe estar faltando en el código. Ahí en un ratito compartís, acá está, con Content Provider y debe venir por arriba este, Sí. el tema de los permisos. Eh, Ahí está, Main Activity, tuki tuki tuki, Java Lang Security debe estar por acá, para la derecha. Te rayé todo, perdona. No encuentro, uh, me desapareció me el perdí. control. Acá, Permiso. permiso denegado para acceder al provider de llamadas. Ujú. Y si sigo tirando, ahí dice todo. Eco. El permiso que requiere, Ahí. genial. Entonces, si cuando ustedes ejecutan la aplicación se cierra, es porque se produce una excepción. Inmediatamente filtran por la palabra exception, por ejemplo, para detectar qué excepción es la que se está produciendo. ¿Sí? Ahora, el compañero dice, mira, yo ejecuté la aplicación y nunca me pidió los permisos. Entonces, o hay un error en alguna línea anterior o nunca invocaste el método de leer permisos. Entonces, Profe, ahí me salió el error y ahí lo pude arreglar. bien. ¿Cuál En era la el error? parte, en la parte esta de donde hacemos el solicitar permiso, Sí, vio que nosotros venía, cuando copiamos del foro, dice call log. Bueno, exactamente. vio que pagamos por redcall. Bueno, Sí, en el recuse permis, que, que sería la última línea de ese código, al lado del 1000 también sí, hay que cambiarlo a read. claro, exactamente. Claro, verificaste si tenías el permiso de registro de llamada, pero cuando pediste el permiso para llamar, no para ver el registro de Ajá. llamada. Bueno, Está, porque cuando el código que pasó está puesto con ese error. está bien, exactamente. Que nosotros lo cambiamos. Perfecto. Bien, chicos. Eh, lo que les comentaba en el grupo, que pueden subir esto a GitHub, ¿sí? El proyecto completo, eh, pueden usar GitHub Desktop. Si bien pueden sincronizar Android Studio con GitHub, yo les aconsejo que sigan haciéndolo como lo hacían con los otros laboratorios, de usar GitHub Desktop para gestionar eh, ese versionado. Pero bueno, si yo subo el proyecto, ¿sí? Lo subo con dos intenciones, lo puedo subir con doble intención, para que después un compañero lo pueda descargar, ¿sí? Y ejecutar en su computadora, siempre y cuando tenga el mismo SDK, ¿sí? Pero si no, me sirve para que pueda copiar el código, ¿sí? Pintando, seleccionando, copiando y pegando, ¿sí? Esa es otra forma. Vieron que yo les mencioné recién, si bien esta lo vamos a ver la clase que viene seguramente, o la otra, que en nuestro proyecto hay varios archivos, ¿sí? De configuración, aparte del Android Manifest. Eh, Ángel cambia acá a la vista Project, en lugar de Android a Project, para que resulte más cómodo. Miren, ustedes tienen en el proyecto este archivito que es billgradle, ¿sí? .kotlin, .kts. Si lo abro, tengo información acerca de... No, no, no es este. Para, ¿dónde estoy? Eh, a Hay ver, otro más abajo que es settings. sí, pero y a ver en app, despliega en app. Es este, el que está en app. Dentro de app, eco. Este, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de crear en un mismo proyecto dos, dos versiones de una misma aplicación, ¿sí? Entonces, en app, yo puedo tener varios módulos app. En este app, como tengo un solo módulo, ¿sí? Que es como vamos a trabajar siempre, eh, tengo configurado para este proyecto que está acá en app, eh, lo siguiente. Como SDK mínimo, la 34. ¿Ven? Yo, cuando lo suba a GitHub, yo puedo abrir este archivito y chequear cuál es el SDK mínimo que tiene, ¿sí? Entonces,
¿Qué tendría que prever yo? En mi teléfono, tener instalado el SDK 34, ¿sí? Para poder correr esta aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una consulta, el SDK va casi siempre de la mano con la versión de Android, ¿no? El SDK, claro, exactamente. El SDK está relacionado con una versión de Android, ¿sí? Recién vieron que el 14, el API 34 o el SDK 34 es para el Android 14, dijimos 15. Sí, yo ahí puse por el grupo que yo tengo Android 14 en el celular. Está bien. Para que lo tengan en cuenta. Por eso Tipo, descargaste bueno, el SDK 34, ¿sí? sí. No importa si También. tu compañero tiene el Android 16, por ejemplo, ¿sí? O el Android 15. No importa, porque si este es para el Android 14, va a funcionar en el 14, en el 15, no hay problema. Pero para poderlo desplegar, ¿sí? Si tenés un 14 para arriba, tenés que tener instalado este SDK, ¿sí? Pregunta. Che, pero ¿qué pasa ahora, ¿sí? Si yo ya estoy trabajando con proyectos y qué sé yo, y de pronto ahora tengo que hacer un proyecto que va a usar, anda a cerrar, podés cerrar estas pestañitas para que no confunda. ¿Qué pasa si de pronto yo ahora quiero instalar otro SDK? ¿Sí? Porque el proyecto que voy a hacer después usa otro SDK mínimo. Cerra todo, no cierres Android. Esas pestañitas para no confundir más que nada. Eco, dame la de diseño. Ahí está, para no confundir. Estaba hablando muteado. O sea, cierro todo el XML también. Es XML también. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo ya estoy trabajando con Android Studio y quiero instalar otro SDK adicional? Fíjate que en los botoncitos de acá al costado tenés SDK Manager. Fíjate si no es este. Acércate con el mouse. Ese es Device Manager. O acá arriba, a ver. Estos de acá arriba. Como ha cambiado la versión, no. A ver acá en configuración, en el ruedita. Ahí está. Ahí tenés el SDK Manager, ¿ves? Configuración, ¿sí? SDK Manager. Y fíjense que llegas a lo mismo, ¿sí? Acá podés elegir el SDK que querés instalar, que querés anexar a tu Android Studio. Entonces puede llegar un momento que tengas más de un SDK instalado, ¿sí? El 16, el 15, el 14, el 8. Puedo llegar a tener cualquiera. Entonces, si tengo el SDK 16 instalado, tengo el SDK 14 instalado y tengo el SDK para el 13, ¿sí? Cuando creo un proyecto podría elegir cualquiera de esos SDK mínimos, ¿sí? No podría, cuando creo un proyecto, elegir como SDK mínimo uno que no tengo instalado. ¿Estamos? ¿Sí? Si bien después me lo va a requerir, pero la buena práctica es que primero tengas instalado el SDK para evitar cualquier tipo de problema. ¿Mm? Profe, una consulta. Vio ahí Sí. cuando en esta parte, por ejemplo, si lo cerrás, digamos, te salen como de Android 18, por ejemplo, perdón, de Android 16 te salen como tres versiones. O sea, Bien. sale esa y es esa que, Y bueno, o cómo yo lo que funciona. puedo ver es lo que decíamos recién. ¿Qué nos funcionó hasta ahora? Instalar lo de la última versión. O sea, si tengo 3.16, elijo la última, la de arriba de todo. ¿Sí? Fíjate que de la 15 seguramente también tenés varias. ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros? Instalamos la última, o sea, la primera de arriba para abajo. ¿Sí? Si no llega a ser compatible, ¿sí? Te va a decir que no puede desplegar la aplicación en tu teléfono porque la versión que tenés en el teléfono no se corresponde con el SDK que elegiste. ¿Sí? Ah, ya entendí eso. No te dejaría. Bien. Profe, una consulta. Sí, Yo. todo esto. Una vez que instalaron Android Studio con todos los SDK y ya están trabajando, no toquen nada más, no actualicen. Si aparece una nueva versión de Android Studio, no la bajen, ¿sí? Sigan No, no. trabajando con lo que tienen. Sobre todo si están a mitad de cursada, porque van a estar trabajando con proyectos, ¿sí? Para entregar al final de la cursada y nada, ¿sí? Se puede llegar a complicar, que provoque algún conflicto con las librerías que están usando en el proyecto anterior. Entonces, de acá al más, ¿sí? Si aparecen actualizaciones, no le den bolilla.
¿sí? No instalen nada, No, ¿sí? pero yo lo que le pregunto, la actualización me salió en el celular para actualizar el Android del celular. Ah, bueno, lo que vos quieras. Pero fíjate que Pero si después tenías, tengo que hacer el proyecto de vuelta con el otro SDK, ¿verdad? no, porque ¿qué Ah, versión de tenés? una para arriba. ¿Qué- Ahora tengo la 14 y no sé de cuál llegó ahora. Capaz que de la pero, 15. pero seguramente es de la 14 una nueva versión, pero no creo que tenga que te lo cambie la 15. Ah, ok. No Bueno, sé, genial entonces. creo que Esperemos. no. Después le confirmo. Dale, bueno, y decime, pero creo que va a ser una nueva versión dentro de la 14.